Todo comenzó con un llanto. Un bebé hebreo, flotando en una canasta de junco sobre el Nilo, mientras su madre oraba por un milagro. Ese bebé, condenado a morir por decreto de Faraón, fue rescatado por la hija del mismo tirano. Ironías de Dios. El niño se llamó Moisés, y creció en el lujo del palacio, entre oro, sirvientes y sabiduría egipcia. Pero su alma, su corazón, seguía latiendo por el dolor de su pueblo esclavo. Pasaron los años, y el hijo adoptivo del imperio descubrió su verdadera identidad. No era príncipe. Era hebreo. Y al ver la injusticia, su impulso fue la violencia. Mató a un egipcio y huyó al desierto. De príncipe a fugitivo. De héroe a pastor. Allí, entre las arenas y el silencio, comenzó la verdadera historia. Fue en una zarza ardiente, en un monte cualquiera, donde Moisés escuchó su nombre de labios de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. Ve, y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés tembló. Él no era un líder. Tartamudeaba. Dudaba. Se sentía incapaz. Pero Dios no lo eligió por su poder, sino por su corazón. Porque cuando Dios llama, no busca lo perfecto, busca lo dispuesto. Y así, regresó a Egipto, no con ejército, sino con una vara. Frente al faraón más poderoso del mundo, Moisés levantó su voz. Deja ir a mi pueblo. Las plagas no tardaron. Agua convertida en sangre. Tinieblas. Ranas. Langostas. Hasta la muerte de los primogénitos. Dios estaba hablando con señales que ningún hombre podía ignorar. Finalmente, el pueblo fue liberado. Más de 600.000 almas caminaron hacia la libertad. Pero la travesía no sería fácil. El mar se abrió, y luego se cerró sobre los enemigos. En el desierto, Dios proveyó agua de roca, pan del cielo y sombra durante el día. Pero aún así, el pueblo se quejaba. Porque no es suficiente salir de Egipto. Hay que sacar a Egipto del corazón. Fue entonces cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí. No para hablar de política. No para formar un ejército. Sino para entregar algo mucho más poderoso, una ley. Una guía. Un pacto. No era una lista de reglas. Era un mensaje de amor. Dios no los quería solo libres, los quería santos. Distintos. Luminosos. Por eso, en medio de fuego, trueno y una nube espesa, Moisés subió. El pueblo temblaba abajo. El monte temblaba arriba. Pero allí, en lo alto, Dios hablaba cara a cara con el hombre que había elegido. Le dio no solo palabras, le dio propósito. Y fue así como comenzaron a tallarse, en piedra eterna, las palabras que cambiarían la historia de la humanidad. En lo alto del monte Sinaí, donde el viento silba con voz antigua y el suelo tiembla bajo el peso de lo eterno, Moisés se postra. No hay palabras humanas que alcancen. La gloria de Dios no se explica, se experimenta. Y allí, en la intimidad sagrada, el Creador le revela a su siervo los 10 principios que sostendrán a su pueblo como una nación santa en medio del caos del mundo. No eran leyes para castigar. Eran mandamientos para proteger. Para elevar. Para enseñar a un pueblo libre a vivir verdaderamente en libertad. El primer mandamiento fue claro, como una llama que no consume pero purifica: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque todo comienza con el corazón. ¿En qué confías? ¿Qué ocupa tu pensamiento, tu tiempo, tus anhelos? Hoy no adoramos estatuas, pero sí ídolos invisibles: dinero, fama, placer, tecnología. Dios no comparte el trono. Él lo quiere todo, porque solo Él puede darte todo. El segundo mandamiento fue firme: no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. No porque Dios tenga celos humanos, sino porque conoce al hombre. Sabe que el corazón humano tiende a buscar sustitutos visibles, tangibles, ídolos que podemos manipular, controlar. Pero Dios no es una figura. Es espíritu. Es verdad. No cabe en un molde, ni en una idea. Quiere que lo conozcas, no que lo reduzcas. Luego vino el tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque su nombre no es adorno, ni muletilla. Es santo. Es fuego. Es el nombre que sustenta la existencia. Cada vez que usamos su nombre con ligereza, sin fe, sin reverencia, profanamos lo más sagrado. ¿Cuántas veces decimos Dios sin intención, o peor aún, lo usamos para justificar odio, mentira o manipulación? El cuarto mandamiento fue una pausa en medio de la agitación: acuérdate del día de reposo, para santificarlo.
En una generación que no sabe descansar, Dios nos llama al silencio. A detener la carrera, a reconectar con lo eterno. El sábado no era solo un día libre. Era una invitación a recordar que no somos esclavos del sistema, sino hijos del Altísimo. Hoy vivimos agotados, vacíos, corriendo sin sentido. Pero Dios nos dice, detente. Escúchame. Yo soy tu descanso. El quinto mandamiento nos regresa a casa, honra a tu padre y a tu madre. No es una orden solo para niños. Es un principio que sostiene la estructura de la humanidad. Cuando honramos a quienes nos dieron la vida, reconocemos la cadena sagrada de amor, sacrificio y legado. No se trata de idealizar. Se trata de valorar, de perdonar, de agradecer. Porque quien honra sus raíces, florece. Pero mientras Moisés recibía cada palabra con temor y temblor, abajo, en el campamento, el pueblo caía. Se impacientaron. Se aburrieron. Y comenzaron a murmurar. Moisés tardaba, y ellos sentían que Dios también. Así que hicieron lo que muchos hacemos hoy cuando Dios guarda silencio, crearon su propia respuesta. Fabricaron un becerro de oro. Lo adoraron. Bailaron. Gritaron. Celebraron su propia perdición. ¿No es eso lo que también pasa ahora? Cuando no entendemos a Dios, lo reemplazamos. Cuando no vemos resultados rápidos, buscamos ídolos nuevos. Cuando no sentimos su presencia, creamos experiencias vacías para llenar el vacío del alma. Pero Dios veía todo desde lo alto. Su corazón se quebrantaba. Y Moisés, aquel hombre tembloroso que antes dudaba de sí mismo, ahora se levantaba con celo santo. Él no solo recibió las tablas, las cargó en sus brazos como quien carga un pacto de vida o muerte. Bajó del monte, y lo que vio lo hizo arder de indignación. El pueblo había cambiado la gloria por la vergüenza. En un acto doloroso pero justo, Moisés rompió las tablas. No porque despreciara la ley, sino porque entendía que el pueblo la había roto primero en su corazón. El pacto había sido violado antes de comenzar. Y sin embargo, Dios no los destruyó. Porque su juicio siempre va acompañado de misericordia. Porque cuando todo parece perdido, Él extiende su mano. Porque aunque la humanidad sea infiel, Dios permanece fiel. Moisés descendió del monte con el rostro endurecido y el corazón herido. Aquel pueblo al que había defendido ante Faraón, ahora bailaba frente a un ídolo de oro, como si el Dios que los había liberado nunca hubiese existido. El sonido del metal mezclado con los gritos desenfrenados retumbaba más fuerte que las trompetas del Sinaí. Rompió las tablas. No por ira humana, sino por dolor divino. Porque cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, ninguna piedra permanece intacta. Pero Moisés no se rindió. Volvió al monte. Subió otra vez, solo, con el alma rota, intercediendo por un pueblo infiel. Señor, si no perdonas su pecado, bórrame a mí de tu libro. Moisés no era un líder común. No buscaba gloria ni poder. Amaba al pueblo con el mismo amor que Dios sentía. Era un reflejo imperfecto, pero real, del Cristo que vendría siglos después. Y Dios, en su misericordia insondable, respondió. No destruyó al pueblo. Le pidió a Moisés que tallara nuevas tablas. Esta vez, no serían escritas por fuego sobre piedra, sino por fuego sobre el alma. El monte volvió a temblar. La gloria volvió a descender. Y Moisés, después de 40 días con Dios, bajó con el rostro resplandeciente. Literalmente, brillaba. Porque nadie puede estar tanto tiempo con Dios, sin ser transformado. Los 10 mandamientos estaban allí otra vez. No como un código viejo y seco, sino como un pacto vivo. Cada palabra, un suspiro de Dios. Cada principio, una muestra de su carácter. No matarás. No mentirás. No robarás. No codiciarás. No cometerás adulterio. Amarás a tu prójimo. Honrarás la vida, la verdad, la fidelidad. Eran leyes, pero también promesas. Promesas de una vida mejor, más plena, más libre. Porque los mandamientos no son cadenas. Son llaves. No son muros, son caminos. Y cuando los seguimos, nos alineamos con el diseño original del Creador. Hoy, siglos después, muchos los han olvidado. Algunos los consideran anticuados. Otros los rompen sin siquiera saberlo. Pero la ley de Dios sigue siendo eterna. No para condenarte, sino para guiarte. No para acusarte,
sino para protegerte. Jesús, el Hijo de Dios, vino a cumplir esa ley. No a anularla, a elevarla, a llevarla al corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley se resume en el amor. Y ese amor sigue llamando hoy. En medio del ruido, de la confusión, de los falsos dioses de nuestro tiempo. Dios sigue hablando desde su monte. No en fuego y trueno, sino en el silencio del alma. Y nos dice, vuelve. Escucha. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro fuera de mí. Tal vez tú también hayas roto las tablas alguna vez. Tal vez caíste, adoraste el oro, o te alejaste del monte. Pero como con Moisés, Dios no ha terminado contigo. Él puede escribir de nuevo. Puede restaurar lo que el pecado quebró. Solo necesitas volver a subir. Y esta vez, no lo hará solo. En Red de Almas, creemos que el mismo Dios que habló en el Sinaí, hoy susurra a tu corazón. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, quédate con nosotros. Suscríbete. Comparte esta historia. No para hacer viral un video, sino para despertar una generación que anhela algo más. Una generación que escuche la voz de Dios en medio del desierto. Porque las tablas pueden romperse, pero su amor, jamás.